El cielo ardió una vez, pero no todos saben por qué. Antes del fuego hubo un silencio divino, pesado, lleno de paciencia, a punto de agotarse. Esta no es solo la historia de dos ciudades destruidas, es la historia de un Dios que advierte antes de juzgar, que escucha antes de decidir y que busca justicia aun cuando la tierra está rendida al caos. Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en el Valle del Jordán, una región fértil, tan rica que cuando Abraham y Lot se separaron, Lot miró hacia aquellas llanuras y las comparó con el mismo huerto del Edén, pero la belleza del suelo ocultaba la corrupción del alma. No era solo el pecado lo que dominaba, era la indiferencia ante él, la burla, la arrogancia, la injusticia social era tan grande como la inmoralidad. El profeta Ezequiel siglos después revelaría parte de esa raíz tan soberbia, abundancia de pan y falta de compasión hacia los pobres y necesitados. El clamor subió. La Biblia dice que el grito del mal fue tan fuerte que alcanzó el trono de Dios, no porque Dios no supiera, sino porque su paciencia había dado tiempo de sobra para que el corazón humano escogiera cambiar. Y en medio de ese clamor aparece Abraham, el padre de la fe, el intercesor que se atrevió a dialogar con Dios mismo. El escenario es digno de cine, una planicie abierta, montañas azules a lo lejos. El viento levantando polvo lentamente y Abraham, de pie, cuando tres visitantes celestiales se acercan. Él corre a recibirlos, se postra en señal de reverencia y prepara un banquete en agua para sus pies. Pan recién hecho, mantequilla, leche y un becerro tierno. Mientras ellos comen, revelan el motivo de su visita. Descenderemos y veremos si su maldad es tan grave como el clamor que ha llegado hasta nosotros. Uno de ellos, el Señor mismo manifestado, se queda con Abraham. Los otros dos siguen el camino hacia Sodoma. Entonces Abraham se levanta, el ambiente cambia, la música invisible del cielo se intensifica y comienza a interceder. ¿Destruirás al justo con el impío? Y empieza la negociación sagrada más impresionante de las escrituras. Ansí hay 50 justos. 45, 40, 30, 20, 10 y Dios responde cada vez con misericordia. No la destruiré si los hallo allí. Pero no había 10. La justicia se había convertido en pieza rara, casi extinta. Los dos ángeles llegan a Sodoma al caer la tarde. La luz es dorada, pero amenaza con volverse roja. Lot está sentado a la puerta de la ciudad, como un hombre que juzga en público, una posición que indica autoridad local. Al verlos, se levanta con urgencia y reverencia. Ellos intentan rechazar la hospitalidad porque no han venido a quedar, han venido a comprobar, pero Lot no insiste por cortesía, insiste porque algo en el gobierno espiritual del cielo le hace temer lo que está por venir. Finalmente entran en su casa, pero antes de que duerman, la ciudad entera rodea la puerta, no un grupo, no una parte en la ciudad. Hombres jóvenes y viejos unidos en un mismo propósito corrompido exigen que los ángeles salgan para abusar de ellos. Lot sale temblando, desesperado e intenta razonar. Incluso ofrece a sus propias hijas en un acto cultural extremo que muestra la presión moral de esa época y el nivel de caos de la ciudad. Pero su oferta no es aceptada, porque no quieren solo el mal, quieren un mal que no conozca límite. Los ángeles lo rescatan, lo arrastran hacia adentro y hieren a la multitud con ceguera. Ciegos, sí,
pero aún así intentando encontrar la puerta, porque cuando el pecado domina, la peor ceguera no es la de los ojos. Es la del alma. Ahora viene un dato clave en Lot. No era un desconocido en el cielo. El apóstol Pedro lo describe como un hombre justo, atormentado cada día por las malas obras que veía a su alrededor. No era perfecto, pero aún era un hombre que reconocía el peso del mal y no lo celebraba. Esa misma noche los ángeles revelan a Lot el decreto: tenemos que destruir este lugar, porque el clamor contra ellos ha crecido delante del Señor. Entonces lo empujan a hacer algo impensado. Lot sale por la ciudad buscando a sus yernos, los prometidos de sus hijas, y les dice que el juicio viene. Pero ellos creen que es una broma. Este detalle es estremecedor. El aviso de Dios llegó a más personas de las que fueron salvas, pero no todos lo tomaron en serio. La misericordia habló, pero la incredulidad rió. La madrugada es fría, pero el cielo está hirviendo. Los ángeles dicen una orden final: levántate, toma a tu esposa y a tus 2 hijas, o perecerás en el castigo de la ciudad. Y aquí está la prueba clara del carácter de Dios. Aun cuando el juicio es irreversible, Él sigue extendiendo la mano. Los ángeles lo toman de la mano a Él y a su familia, porque la misericordia del Señor estaba sobre ellos, y los sacan fuera de la ciudad. No escaparon solos, fueron arrancados por la gracia. Una vez afuera, otro elemento épico, se les permite elegir un refugio. Lot, temiendo no poder llegar a la montaña, pide ir a una ciudad pequeña llamada Zoar, y Dios concede la petición. Zoar es salvada no por méritos, sino por misericordia hacia un justo en medio del desastre. Huye a la montaña, no mires atrás, ni te detengas en toda la llanura. Pero el corazón de la esposa de Lot estaba demasiado amarrado a su pasado. No era solo curiosidad, era nostalgia por un estilo de vida. Condenado, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Jesús, siglos después, repetiría ese hecho como advertencia universal: acordaos de la mujer de Lot. Entonces cae el fuego. No es lluvia, es sentencia líquida. Azufre, fuego del Señor, directo desde el cielo. Las ciudades son destruidas, la vegetación consumida, el valle convertido en juicio. El humo sube como una gigante columna, visible desde lejos. La arqueología moderna aún busca exactitudes, pero la narración bíblica ya dio la mayor evidencia. El mal puede transformar una tierra fértil en un infierno estéril. Y cuando el silencio finalmente vuelve, no vuelve como alivio, vuelve como memoria. Y ahora, tú que escuchas estas palabras, cierra los ojos por un momento. No importa cuánto avance la humanidad, esta historia sigue actual. Porque Sodoma no murió. A veces solo cambia de nombre. La pregunta nunca fue si habrá pecado en la tierra. La pregunta es si habrá arrepentimiento en el corazón. Y la reflexión es esta: Dios no destruyó ciudades por debilidad humana. Las destruyó porque ellas dejaron de temer a Dios, de amar al prójimo, de proteger la inocencia y de escuchar la advertencia del cielo. Pero también salvó a una familia incompleta, imperfecta, presionada, fracturada, porque en medio del desastre había todavía un hombre que no aplaudía el mal, sino que sufría por él. Eso nos recuerda que mientras Dios es juez del mundo,
también es el Salvador de los que responden a su voz, aun cuando lo hacen con temor y no con fuerza. El peligro no es solo vivir en medio de Sodoma, es mirar hacia atrás cuando Dios te está sacando de ella, porque la salvación muchas veces no exige que seas perfecto, solo exige que sigas caminando y confíes en la dirección del cielo. Dios todavía busca los justos. Dios todavía advierte. Dios todavía salva. Pero el corazón humano sigue teniendo el mismo poder que tuvo aquella madrugada, a la capacidad de elegir. Y la decisión más importante nunca será la del fuego que cae del cielo, sino la del alma, que decide no soltar la mano de Dios cuando Él dice: encamina hacia la vida.